Buenas, bienvenidos a mi charla para el espacio de Blue Space. Hoy les voy a estar hablando de un tema que me parece que es bastante interesante y que no se trata mucho, por lo menos en español, que es cómo proteger nuestra privacidad frente al capitalismo de vigilancia, ¿no? La realidad es que estamos siendo observados por empresas y nosotros no lo sabemos y nos afecta a todos, a cualquier persona de cualquier raza, cualquier edad, cualquier religión, a todos. Bueno, les voy a hacer una introducción a quién soy yo. Me llamo Matías Dulce, trabajo en Deloitte Argentina como analista de ciberinteligencia. Actualmente en mi posición hago análisis de actores maliciosos, campañas, sus herramientas. También, también hago tareas de threat hunter. eh, Codeo en Python, si soy Python coder. Y soy un apasionado por la privacidad y los memes, así que en esta charla claramente vamos a tener mucho de ambas cosas. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Hoy vamos a estar hablando de la evolución del capitalismo para llegar al capitalismo de vigilancia, que es lo que tenemos actualmente. Em, Cómo se hace la recolección de los datos, qué casos notables de la recolección de los datos tenemos, cuáles son las implicaciones sociales, ¿no? En el usuario común, en las democracias, qué es lo que genera este capitalismo de vigilancia. Vamos a tener los casos notables de influencia política, un par de tips de cómo protegernos, ¿sí? Y unas ideas finales de la charla para ver si comparten mi forma de pensar o quizás tienen alguna otra percepción de lo que les voy a describir en la charla. Empecemos preguntándonos si estamos viviendo en 1984. 1984, supongo que lo conocen y para los que no lo conocen lo voy a describir, es una metáfora icónica del totalitarismo del siglo XX. Es un cuento sobre un futuro distópico, ¿no? En el que tenemos un gran hermano, el Big Brother, que está viendo todo el tiempo lo que estamos haciendo mediante pantallas, ¿no? Ellos imponen su forma de pensar, su forma de vivir a través de esta pantalla, mediante la violencia y el asesinato. La realidad es que, para los que se preguntan esto, actualmente no estamos viviendo en 1984, ¿no? Porque el control que el capitalismo de vigilancia trata de imponer es sin recurrir a la violencia o amenazas, ¿no? O sea, nos ofrecen servicios, objetos, descuentos o juegos, ¿no? Capaz nos ofrecen un descuento en un capuchino o conoces a tal persona, mira, te formamos una nueva amistad, es- ese tipo de cosas. ¿Cuál es el origen del capitalismo de vigilancia? Bueno, en el año 2001, ¿sí? Google se veía afectado por la burbuja.com. La burbuja.com fue la fundación y quiebra de montones de empresas de Internet, eh, porque nada, se generó una burbuja, todos creían que, como se ve ahí, que Internet iba a ser un boom, aunque ni siquiera se entendía el concepto de para qué, y se creaban múltiples empresas de Internet, múltiples páginas web, y esto llevó a que se genere una burbuja y luego explotara, ¿no? En ese momento, para salir de esta crisis, Google tenía que ejecutar un plan. Entre sus ideas no estaba en contra de ser una empresa de pago. Es decir, cómo funcionan las empresas de servicio, cómo funcionan las guías en donde uno paga una cantidad de dinero para aparecer en los tops resultados, en el caso de Google, o en el caso de las guías, para tener un espacio de publicidad más grande. Eh, por lo tanto, decidieron que para aumentar los ingresos publicitarios lo iban a hacer mediante un acceso exclusivo que ellos tenían, que eran a los datos de los usuarios, ¿no? Sumado a que Google tenía un gran poder analítico y un poder funcional, ellos generaron, eh, ellos podían generar predicciones sobre las tasas de clic de usuario. ¿Qué es esto? Eh, ¿Cuántas veces que ellos ponían una publicidad la gente le daba clic? Esto les servía para demostrar los tipos de relevancias para cada anuncio. Es decir, si yo pongo un anuncio en esta ubicación específica, van a hacer más clics que si yo lo pongo acá, ¿no? En ese momento, los usuarios de Internet, en el año 2001, pensaban que, a ver, esta publicidad, decíamos, es una publicidad simple, como la de las revistas. Pero la realidad es que Google había encontrado una fórmula, ¿sí? Para predecir el comportamiento humano. Eh, es decir, iban a saber ellos podían saber o predecir si le iban a dar clic o no. Era una especie de caja negra, ¿no? Porque cuando alguien accedía a esta publicidad, era todo el tipo,
Mira, yo te ofrezco esto, vos no sabés cómo funciona, pero va a producir que más gente haga clic en tu anuncio. Aquí comenzó lo que conocemos actualmente como el capitalismo de vigilancia. ¿Cómo fue evolucionando el capitalismo a través del tiempo? Bueno, históricamente, el capitalismo toma elementos que están fuera del mercado y los comercializa convirtiéndolos en commodities, ¿no? O sea, cosas que pueden ser vendidas, cosas que pueden ser compradas. El capitalismo industrial del siglo XIX y del siglo XX lo que tomaba era la naturaleza y la introducía al mercado como forma de bienes. Por ejemplo, agarran un bosque y lo comercializaban como un terreno o como un lote. Se tomaban los ríos y con los ríos podríamos crear fuentes de energía y se transformaban en una commodity, ¿no? O sea, se empezó a utilizar la naturaleza para generar riqueza. En el siglo XXI nos encontramos con que el capitalismo, tomando la experiencia, está tomando la experiencia privada de las personas como una nueva fuente de recursos gratuitos que se pueden transformar en commodities. ¿Qué significa esto? Que los datos obtenidos de la experiencia privada de las personas se utilizan como una fuente gratuita de materia prima para que, incorporada a procesos de computarización o procesos de machine learning, procesos de datos, de análisis de datos, se pueda predecir el comportamiento humano. Cada aplicación, cada sitio, cada aparato conectado al Internet abastece de estos datos, ¿no? Eh, en la actualidad, para permanecer en el negocio de producir buenas predicciones sobre el comportamiento, hace falta tener muchos datos de comportamientos que sean variados, un gran poder computacional porque a mayor cantidad de datos voy a necesitar más poder para tener que analizarlos y algoritmos de machine learning sofisticados. ¿Cuáles son los tipos de recolección? La realidad es que comenzaron siendo de una forma y luego fueron transformándose. Empezaron siendo online y llegaron siendo offline. ¿Cómo es esto? Los datos de comportamiento primero se recolectaban al navegar por internet, utilizar motores de búsqueda, como venimos describiendo a Google, o al utilizar redes sociales. Luego, esta recolección se extendió hasta una forma online, donde la recolección de datos se hace mediante los smartphones, mediante las aplicaciones. Por más de que nosotros no los estemos usando, continúan enviando datos, como puede ser nuestra ubicación, lo que decimos en voz alta, nuestras rutas habituales, entre otras cosas. Em, Una gran parte de los anuncios que vemos en Internet también se basan en cookies de terceros, así como herramientas que se dedican a rastrear e intercambiar nuestros datos a identidad con otros sitios y compañías. Es decir, que estas cookies de terceros luego son comercializadas o quizás son pasadas de un sitio a otro. Es, ese estilo, ese estilo de cosas es lo que se suele analizar. Vamos a explicar un poco son las cookies, qué son las cookies de terceros. Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los servidores de los sitios web envían a nuestro navegador con el objetivo de almacenar información. Em, digamos que permiten que recuerden información sobre nuestra visita para que cuando volvamos al sitio nos resulte navegar de forma más fácil, ¿no? Sin embargo, las cookies de terceros tienen un solo objetivo específicamente, que es el de elaborar perfiles de usuario para que a nosotros nos llegue publicidad personalizada, ¿no? Eh, esto generó un, Esto generó un montón de problemas porque digamos que países se dieron cuenta que esto está vulnerando la privacidad de las personas eh, y esto también le llegó a Google, ¿no? El impacto social que estaba teniendo el tema de las cookies, por lo cual decidió en 2019 tratar de salir de este tema de las cookies de terceros, porque son implementadas, primero que son implementadas independientemente por el sitio o la compañía a la que uno ingresa, es decir, que Google ahí pierde control sobre esto. Y otra cosa es que el seguimiento que se hace es personalizado. Eso quiere decir que el seguimiento se hace por cada una de las personas y a cada una de las personas le va a llegar publicidad específica. Esto quiere decir que claramente el seguimiento se hace a uno, no a un grupo. Eh, que bueno, que eso es lo que está tratando de incorporar Google ahora, ¿no? A partir de 2019 anunció que iba
de forma progresiva salir de las cookies de terceros para incorporar lo que es Flock, que supuestamente va a estar incorporado ahora en su navegador a partir de fines de 2021 o inicio de 2022. Flock significa Federated Learning of Cohorts. Eh, la realidad es que sería un mecanismo que funcionaría parecido a las cookies, pero al usuario se le va a añadir a un grupo, ¿no? Estos grupos se llaman cohortes o cohorts en inglés, y al usuario se le va a añadir de acuerdo a sus preferencias de navegación y gustos. Es decir, como que vamos a tener como que va a ser todo más generalizado. Entonces, no se seguiría de forma individual al usuario, sino que se lo seguiría como parte de un grupo. La idea es que, si nos ponemos a pensar, es muy parecido a lo que son las cookies, aunque no sea lo mismo, tiene el mismo objetivo. El- los capitalistas de vigilancia son, yo me vengo refiriendo hace un par de slides, pero para que lo entendamos bien, los capitalistas de vigilancia son las empresas que se encargan de tomar nuestros datos y con nuestros datos generar commodities. Luego tenemos las empresas que se encargan de contratar a los capitalistas de vigilancia, o sea, contratar a estas empresas que se encargan de generar perfiles de usuario y predicciones para que le hagan publicidad de sus productos o lo que sea, o lo que sea que fabriquen o publiciten, demás. Los capitalistas de vigilancia entendieron que las mejores predicciones no venían solamente de decir, che, para mí esta persona va a realizar esto, sino que, que es de intervenir en nuestro comportamiento. O sea, generando pequeñas modificaciones en nosotros para guiarnos en una forma que mejore sus predicciones sin que nosotros nos demos cuenta. Esto hace que, pues, supongamos, un capitalista de vigilancia enfrente a otro tenga predicciones que valen más, ¿no? Porque decís, che, yo te aseguro con esta cantidad de porcentaje de que el usuario va a ingresar acá. Eh, estos capitalistas logran que mucha gente se comporte de la manera que ellos quieren, ¿no? Sin siquiera conocernos, sin siquiera estar al lado nuestro, tocarnos, ¿no? Esto pasa desapercibido frente a nosotros y mm, actualmente si uno no lo piensa o no se da cuenta, no lo puede modificar. Un ejemplo común es cuando uno dice, Mira, apareció exactamente lo que yo estuve pensando esta semana. Una publicidad, digamos, de ir a tomar un café a algún lado. Y la realidad es que durante toda la semana vos fuiste inducido a que tengas ganas de ir a tomar un café. Y la publicidad te va a aparecer en el momento justo en que vos decís, che, mirá, están pensando lo mismo que yo. Y la realidad es que vos fuiste inducido a ese pensamiento. Y cuando llega el momento de la publicidad, vos vas a tener ganas de ir a tomar ese café. Casos notables de recolección de datos, les voy a estar nombrando algunos. Uno muy interesante es el de Pokémon Go. Pokémon Go inició siendo desarrollado por Google durante muchos años por el mismo equipo que se encargaba del registro de calles en Google Street View y en Google Earth. Em, como sabemos, Pokémon Go pertenece a la empresa Niantic. Niantic comenzó siendo una subdivisión de Google. Em, bueno, uno utilizando Pokémon Go pensaba que solo se entretiene y dice, che, la estoy pasando bien, mientras la realidad es que la app comenzó siendo un experimento de modificar la conducta humana a gran escala, ¿no? Eh, un ejemplo es que las empresas multinacionales le pagaban a Niantic, o sea, pagaban para que en Pokémon Go apareciera un Pokémon en un lugar específico, a una hora específica, entonces la gente fuera a capturarlo y gastara dinero en esa tienda, ¿no? Supongamos que, como venía hablando, una tienda de café tiene un Pokémon específico en su puerta, ¿no? Entonces la gente iba, caza ese Pokémon y como está, bueno, pasa y se toma un café, ¿no? Eh, se hizo un análisis forense
a la aplicación de Pokémon Go, hace un par de años apenas había salido, y los datos recopilados por el juego estaban muy encima de los que hacían falta para jugarlo, ¿no? Entonces, porque con los datos extra estaban, generan perfiles de usuario, ¿no? Que luego van a utilizar para entender cómo desencadenar conductas en nosotros y generar comportamientos deseados, ¿no? Un dato interesante con el Pokémon Go es que realizaban, realizan lo que es gamificación, ¿no? Que es recompensas y castigos en tiempo real. Es decir, si vos vas a este lugar, obtenés esto que vos querés, ¿no? Eh, Mediante esto, los capitalistas de vigilancia aprendieron que, sin que nosotros sepamos, podían guiarnos a un lugar en pos de recibir un premio. Em, Como sabemos, Pokémon Go generó y sigue generando un montón de ganancias en muchas ciudades, en muchos países, y capaz mucha gente que lo juega no es consciente de lo que hay detrás de este juego. O sea, nos damos cuenta que pasamos de lo que era publicidad, ¿no? En forma virtual, generación de anuncios, a algo que nos hace movernos, algo que influye en el mundo físico, ¿no? Otro caso notable que tenemos son las empresas de seguros que utilizan la telemetría de los vehículos para vigilar las conductas de los conductores. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo en los países más desarrollados, em, las aplicaciones se pueden conectar mediante la computadora del vehículo, en el cual aparece su estado. O sea, tengamos en cuenta que esto no es algo que está afectando actualmente a países tercermundistas, pero las computadoras de estos vehículos tienen datos de aceleración, hacia cómo se maneja, el estado del vehículo, ¿no? Entonces, de esta forma, las aseguradoras, teniendo acceso, pueden saber hacia dónde vamos, a qué velocidad vamos, hacia dónde estamos mirando, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a nuestras conductas al volante, ¿no? Y utilizan toda esta información desde la computadora del vehículo o desde el mismo smartphone y les sirve para premiarnos o castigarnos en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si de acuerdo a la calificación que tengamos, la empresa aseguradora nos va a ofrecer ciertos descuentos en tarifas si tenemos una puntuación de conducción, si manejamos mejor que alguien que conduce peor, ¿no? De esta forma, también las empresas aseguradoras permiten que las contrataciones sean de una forma más segura, ¿no? Es decir, que ellos saben que si una persona los contrata va a tratar de hacer las cosas bien. Y esto lo que hace es que se reduzcan los gastos y los costos empresariales, o sea, la plata que se va en seguros porque sucedieron choques va a ser menor. Bueno, también tenemos el caso de Google Assistant, que hace poco se supo, ¿no? En julio de 2021, en una sesión del Comité Parlamentario Permanente de Tecnología de la Información en India, representantes desde Google admitieron que a veces el asistente de Google graba audio de los teléfonos y altavoces inteligentes, incluso aunque nosotros no hayamos dicho el comando OK Google. Esta misma audiencia también admitieron que los empleados de Google escuchan algunas grabaciones, ellos dijeron que es menos del 2% de las grabaciones entre usuarios y Google Assistant por cuestiones de desempeño del asistente. Eh, Ellos también aseguraron que no escuchan información sensible. De todas formas, como nos estamos dando cuenta, esto es una invasión a la privacidad bastante grande y bastante loco. Ujú. Yo hablo de este tema con mucha gente que capaz me dice, che, pero bueno, ah, están escuchando todo, o sea, no que están escuchando todo, pero sino como, bueno, instalo esta aplicación, che, pero mira que le estás dando un montón de permisos, ¿qué me importa? Soy un usuario, soy una persona común, ¿qué van a querer saber de mí? La realidad, como les vengo diciendo,
es que múltiples empresas están guiando lo que vamos a hacer mediante recompensas y castigos. Y están dando forma a un comportamiento. O sea, el problema está en que este mercado no solo predice lo que vamos a realizar libremente, sino que van creando lo que vamos a hacer, ¿no? Van modificando nuestro comportamiento. En psicología, la idea de que se cambie un comportamiento mediante recompensas y castigos se le llaman refuerzos. O sea que también tenemos, o sea, todo esto tiene un estudio detrás de cómo se involucra la psicología, de cómo se influye en la psicología del ser humano, ¿no? Eh, Al estar comprando también aparatos que poseen la palabra smart, que diciendo, ¡fua! Tenemos mayor conexión, podemos, puedo poner el lavarropas desde mi celular y ya sabe qué modo quiero y demás. Nosotros lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, estamos aumentando, o sea, estamos dando más sensores, ¿no? Si aceptamos los permisos, estamos generando más sensores a este ecosistema de datos, ¿no? Entonces, las empresas van a tener más datos de cómo activarnos, cómo detonarnos, em, y demás. Un ejemplo muy común que yo les digo sobre el tema de lo que es capaz activarnos en un momento específico o detonar una idea, también lo hacen mediante las cosas que están haciendo nuestros amigos, ¿no? Nosotros vemos que están realizando alguna acción específica o tal persona está usando esta app, tal persona se unió a tal lado y nosotros vamos a terminar queriendo hacer lo que están haciendo la mayoría de nuestros amigos para no quedarnos fuera. Otro, otro dato muy interesante también es que con las predicciones realizadas a través de nuestros datos, las empresas pueden saber cuándo le vamos a hacer desleal, ¿no? Cuando vamos a hacerles desleal a una marca. Por ejemplo, si yo consumo todo el tiempo ropa Nike y en un momento se ve que yo, mediante triangulaciones, mediante muchos datos, ven que estoy interesado en Adidas, ¿no? Estoy consumiendo publicidades de Adidas, estoy viendo sitios en donde busco la palabra específicamente, busco la palabra Adidas, lo que, lo que va a tratar de hacer Nike, ¿no? Si es el mejor postor, si es el que está poniendo más plata, por ejemplo, van a saber en qué momento específico sacarme y mandarme una publicidad o un descuento asociado. Por ejemplo, no, la verdad que me parece que Nike está muy caro y capaz que a mí me va a caer un descuento de 30% en Nike. Yo digo, es justo lo que necesitaba, pero no, en realidad es lo que la empresa necesitaba para seguir manteniéndome a mí. O sea, para que yo siga le siendo leal. Entonces la próxima vez ya tampoco voy a pensar en Adidas, voy a seguir pensando que Nike es lo que yo quiero consumir. Todas las marcas que yo nombro, quiero que tengan presente que son a modo de ejemplo, ¿sí? No quiere decir que la empresa lo realice específicamente, no quiere decir que haya datos de que la empresa lo realiza. Ahora nos preguntamos, esto es algo que me parece que deberíamos ver, es que también quizás algunas personas que han investigado, vieron, seguramente hayan visto que se ve en los medios, ¿no? El tema del Brexit, el tema de las elecciones de 2016 de Estados Unidos, hasta salió una película, un documental de Netflix de lo mismo, de cómo este capitalismo de vigilancia tiene implicaciones en la democracia, ¿no? Eh, si pensamos que pueden guiar nuestras acciones, se está anulando en cierta forma la autonomía humana, ¿no? Que es algo totalmente indispensable en la democracia, tipo, poder elegir por nosotros, poder tener una opinión propia de algo, ¿no? También tenemos el tema de que hay muchas fake news, ¿no? Que interfieren en nuestra forma de pensar. Eh, entonces uno no sabe si lo que está leyendo es real o no. También hay muchos títulos engañosos. Esto lo que está generando es que en las democracias estamos enfrentando unas crisis de confianza, ¿no? Porque ciertos países se están dejando llevar por impulso de objetivos económicos en lugar de objetivos políticos.
¿no? Un dato interesante es que en los casos donde se vio más influencia en los votantes son en los países que tienen elecciones democráticas. Em, por ejemplo, en Estados Unidos 2016, en Brasil 2019, con el Brexit, los sitios de noticias o las redes sociales solamente le muestran a la gente que utiliza las redes sociales, cosas que están relacionadas a su forma de pensar. Es decir, que nunca van a haber información de gente que piensa, o sea, si yo soy del partido A, me van a aparecer cosas relacionadas al partido A, no me van a aparecer cosas relacionadas con el partido B. Em, entonces, yo voy a seguir pensando que lo que yo leo, que lo que está relacionado a mi persona, es lo que en realidad está pasando, ¿sí? O sea, si siembro una división en la sociedad que puede llevar a resultados inesperados en una elección, ¿no? El mal uso de las redes sociales, porque el objetivo de las redes sociales nunca fue el objetivo inicial de las redes sociales no fue influenciar a la gente, sino generar más conexión entre ellas, ¿no? Entonces, el mal uso de las redes están debilitando de cierta forma la democracia, tendiendo a crear espacios de burbujas propios, ¿no? Como yo decía, uno ve algo, cada persona ve algo diferente al utilizarlas. Junto con la desinformación, se convierten en un campo de cultivo perfecto para la polarización. O sea, la realidad es que yo siento que todas las personas, independientemente del país en el que vivan, dicen, nuestro país está muy dividido, ellos piensan diferente, ¿cómo pueden pensar así? Si la realidad es como yo digo. La mayoría de las sociedades eh, se encuentran más divididas que nunca, ¿no? Los bandos no se escuchan entre sí y y la mayoría de los ciudadanos lo ven blanco o ven negro, ¿no? Ignorando que pueden existir los grises, que serían una comprensión común de la realidad. Al tener cada uno su propia verdad, no hay necesidad de llegar a un acuerdo o unirse o siquiera interactuar con la otra persona. Yo no voy a interactuar con vos porque vos pensás mal. La realidad es como yo digo. Recuerdan que al principio les hablé si estábamos en 1984, la realidad es que no. En la gran mayoría de países no. Sin embargo, tenemos el caso particular de China, que como todos sabemos, hay cierto régimen totalitario, ¿no? En donde los usuarios, los habitantes chinos no tienen ciertas libertades que tendrían en otros países, ¿no? Bueno, sumado a eso, el gobierno chino, esto les va a parecer muy distópico, pero en 2018 decidió implementar un sistema de créditos sociales con el que se puntúa a los ciudadanos asignándoles castigos y recompensas. En cuenta que en China eh, todas las empresas tienen que tener cierta parte estatal. Por lo tanto, el gobierno chino va a tener información de los usuarios de cada una de las empresas chinas. Eh, este sistema lo que hace es otorgar una puntuación a cada uno de los ciudadanos en función de sus hábitos cívicos, es decir, si capaz conduce manejando con el celular, si fuma en una estación de tren, ¿no? Su estilo de vida, qué compra, dónde compra, cuánto compra, a qué hora, ¿no? Cuáles son las páginas web por las que navega. Como sabemos, el Internet chino está regulado. eh, y también tienen este sistema de puntos, tiene en cuenta lo que son infracciones de tránsito y retrasos a la hora de pagar facturas. Eh, Mediante este sistema de puntos se marca una posición a cada uno de los ciudadanos chinos en la escala social del país. Aquellos con un crédito alto tendrán derecho a un trato preferente por parte de la administración. Y aquellos con una puntuación baja, que rompen la confianza del régimen, se ven imposibilitados de acceder a determinados puestos de trabajo, provisión de comprar tickets para realizar viajes que sus hijos
vayan a algún colegio o universidad y hasta incluso que se les quiten sus mascotas. Eh, es increíble cuando yo lo digo, pero es la realidad que se está viviendo en China. Eh, Algo que también afecta es las compras frívolas, como jugar a videojuegos. Pueden, puede, puede significar que esta persona es, es un vago, es un holgazán, entonces va a bajar su puntaje. También lo que es publicar fake news o determinados comportamientos en las redes sociales específicas del régimen chino, pueden tener un impacto negativo en la puntuación de cada ciudadano. Y yo al tener un impacto negativo voy a tener más sanciones, entonces yo lo que voy a tratar es de tener un comportamiento que sea positivo para el régimen, o sea, estar moldeando personas. Em, las recompensas incluyen inspecciones menos frecuentes para empresas, aceleración de aprobaciones para servicios gubernamentales, descuentos en facturas de energía, poder alquilar bicicletas sin pagar un depósito y también lo que son mejores tasas de interés en los bancos y hasta descuentos en impuestos, ¿no? Algo muy importante tener en cuenta es que yo capaz les dije, ¿cómo saben? Ustedes capaz se preguntan, ¿cómo hacen para saber si alguien está charlando con el teléfono, si alguien está fumando en una estación de tren, que tienen a alguien que los esté vigilando? La realidad es que este sistema de puntaje está estrechamente relacionado con el sistema de vigilancia masiva chino conocido como Skynet, ¿no? Para los que no lo conocen, es un sistema que incorpora reconocimiento facial, análisis de Big Data e inteligencia artificial. Entonces es un sistema en donde hay múltiples cámaras, en donde reconocen quién es cada uno y le pueden hacer seguimiento y saber qué está haciendo. Un periodista de la BBC hizo una prueba de Skynet en el que está en el que lo estaban vigilando una cámara, trata de desaparecer y Skynet lo vuelve a encontrar en 7 minutos. Si lo buscan en YouTube van a encontrar el video. Ahora que ya pasamos por el régimen chino, les voy a contar la historia de Cambridge Analytica, que seguramente todos saben, ¿no? Que nada, fue una empresa que usaba datos para cambiar el comportamiento de las personas y estuvo muy vinculada a Facebook y estuvo muy vinculada a, a la situación de la campaña de Donald Trump de 2016. Se habló mucho de Cambridge Analytica en los medios, se hizo una hecatombe por todo este tema. Y ahora les voy a explicar, para los que no lo conocen, qué fue lo que pasó y por qué se habló tanto de Cambridge Analytica en ese momento. Em, Vamos a empezar explicando el modelo de negocios actual de Facebook, ¿no? Que se basa en el servicio gratuito y la segmentación de los datos, ¿no? O sea, ellos te ofrecen algo gratis, vos decís, voy y me creo una cuenta de Facebook, sin saber lo que implica que vos te estés creando una cuenta de Facebook, ¿no? Eh, Supuestamente es gratis, pero en la práctica lo estamos pagando con datos personales. Esto pasa con Facebook y con otras redes sociales. Los datos obtenidos por empresas son por la empresa Facebook son segmentados, ¿no? Están separados por diferentes criterios para crear un perfil único de cada usuario. Luego, las empresas anunciantes se basan en este perfil para generar y mostrar publicidad específica. Em, Esta publicidad eh, está diseñada para que las empresas obtengan el máximo rendimiento. Un dato muy particular es que cada persona al abrir Facebook, por más de que tengan los mismos amigos, o sea, por más de que los dos tengamos la misma persona de amigo, vamos a ver cosas diferentes. O sea, ya sean publicidades, posteos o noticias. Como ya decía, se genera esta burbuja. Metiéndonos con el tema de Cambridge Analytica, era una empresa británica dedicada a las consultorías de mercado y campañas electorales. Tenía oficinas en Londres, Nueva York y Washington, D.C. y trabajó para más de 200 campañas electorales alrededor del mundo, ¿no? Eh, el presidente de Cambridge Analytica es el exdirector, bueno, el
presidente que fue de Cambridge Analytica era al mismo tiempo el director de la campaña electoral de Donald Trump en el 2016. ¿No? Cambridge Analytica eh, cerró, o sea, estuvo en funcionamiento en 2013, pero cerró sus operaciones en el 2018. La empresa en cuestión utilizaba los datos para cambiar el comportamiento de las personas y tenía una división política y una división comercial. En la división política, que es lo más interesante, se ofrecían campañas de comunicación electoral. Se realizaban investigaciones de audiencias, centralización de los datos y la segmentación de estas audiencias, ¿no? Se elaboraban campañas y se realizaba un estimativo de cuál iba a ser el alcance de las mismas, em, identificando un electorado objetivo y se realizaba una influencia sobre él a un coste bajo, es decir, que era exactamente lo que estaban buscando la gente que quería influenciar, generar más influencia positiva para su partido o su forma de pensar en política. Em, para lograr modificar el comportamiento, sí, se realizaba un perfil en donde se veían los datos demográficos y geográficos de las personas, su estado socioeconómico y sus datos psicológicos o actitudinales, ¿no? Que pueden ser sus opiniones, sus comentarios en redes sociales, o sea, sus comentarios en Facebook, ¿no? Sus preferencias de consumo, su personalidad podían deducir en este perfil. Em, Se aplicaban dos técnicas para convencer a los votantes. La primera, conocida como operaciones psicológicas, que son técnicas militares o PsyOps, y la segunda técnica se llama microtargeting. Las PsyOps son operaciones militares para transmitir información y modificar conductas en audiencias seleccionadas, ¿no? Con el fin de influir en sus emociones y sus razonamientos. Esto tenía principalmente influencia en momentos de guerra o en momentos, digamos, en los que un estado se rompe, ¿no? Vamos, o sea, Cambridge Analytica también participó en algunos gobiernos totalitarios, ¿no? Entonces, mientras haya más quiebre en la sociedad, más fácil va a ser influenciar mediante el uso de estas PsyOps. También usaban lo que es el microtargeting, que se dedica a hacer una publicidad directa, ¿no? Para generar campañas persuasivas. Estas, estas publicidades se hacían mediante el análisis de datos masivos y mecanismos de inteligencia artificial. De esta forma, Cambridge Analytica, durante los años que estuvo en funcionamiento, persuadió a una gran cantidad de consumidores y votantes. Como yo les decía, hay un documental al respecto si lo buscan en, en Netflix. También hay algunos libres en YouTube. Y que en 2016 esta empresa fue contratada por la campaña de Donald Trump, ¿sí? Y también fue contratada por los responsables de la campaña de Vote Leave a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Si información de estas campañas, toda esta información que les estoy diciendo, lo pueden encontrar en internet y en noticias, fue utilizada y recolectada gracias a un test de personalidad diseñado por un profesor de psicología de Cambridge, ¿no? Este test se usaba para decir, vamos a ver qué personalidad tengo, y la realidad es que se usaba para acceder a la información personal de los usuarios de la red social Facebook. Ahora vamos a ver lo que el objetivo principal que tuvimos en esta charla, además de informarles, que tuve en esta charla, además de informarles, es de que sepan cómo nos podemos proteger frente a eso, ¿no? Como un usuario común, una persona que capaz tiene pocos conocimientos en ciberseguridad o conocimientos normales en IT, pueda protegerse. Para hacerlo tenemos las siguientes opciones, que son para mí las opciones más fáciles de protección, ¿sí? Capaz hay formas de protección que son un poco más rebuscadas, digamos, y que se tiene que tener más conocimiento.
Una opción es instalar lo que es la extensión uBlock, que bloquea anuncios y también bloquea los datos que recopilan estos anuncios, ¿no? También tiene opciones disponibles como AdGuard e Easy Privacy. Tenemos la extensión Privacy Badger, que evita que los anunciantes y otros rastreadores de terceros sepan en secreto hacia dónde nos dirigimos y qué páginas web miramos, ¿no? Por ejemplo, si un anunciante parece que está rastreando varios sitios web sin nuestro permiso, lo que hace Privacy Badger es lo bloquea automáticamente para que no cargue más su contenido publicitario en nuestro navegador. Y para el anunciante de la publicidad es como si nosotros hubiéramos desaparecido de repente. También una muy buena opción que se vieron forzadas las redes sociales a incorporar es la de deshabilitar anuncios basados en intereses. Para que las publicidades que nos aparezcan no sean basadas en nuestros intereses, sino que sean random. También tenemos un sitio que se llama Simple OPT Out, que contiene links para cómo deshabilitar estas funciones en varios sitios. También es recomendable que se usen navegadores específicos, por ejemplo, Mozilla Firefox tiene características de privacidad integradas, como la protección de rastreo, y también utiliza contenedores en donde se aísla cada sitio web para que si un sitio web amenaza a otro, digamos, desde tenemos abierto un sitio web y en otra pestaña tenemos otro, y quiere ver qué estamos haciendo en la otra pestaña, no lo puede hacer, ¿no? Porque están separados en contenedores. También tenemos navegadores que se toman todavía mucho más seriamente el tema de la privacidad, que son Tor o Epic Privacy Browser. Los invito a buscarlos y ver qué características nos ofrecen. Un sitio muy interesante es el sitio de Surveillance Self-Defense, en donde tenemos múltiples recomendaciones para proteger nuestra privacidad. Les voy a dar mis ideas finales, vamos a ver si coinciden conmigo, pero para mí, luego de todo este análisis, podemos concluir que el capitalismo de vigilancia nos está afectando a todos, en todas partes del mundo, y llegando hasta en algunos países en poner en jaque a las democracias. Em, en mi opinión personal, yo creo que cada vez la gente está tomando un poco más de conciencia de esto, ¿no? O sea, estamos en un nivel donde la gota rebalsó el vaso. Eh, hay, hay bastantes países que están poniendo en juicio a los gigantes tecnológicos, hasta se han puesto documentales en Netflix, como creo que su nombre es Nada es privado, ¿no? para, para que la gente tome conciencia de esto. Creo que nadie quiere estar dentro de estos sistemas de vigilancia masivos. Mm, O sea, nadie que entienda de lo que se trata la vigilancia masiva va a querer participar de este capitalismo de vigilancia. Y en todo caso, si uno decide participar, que sepa lo que está pasando, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a usar esto y sé lo que está pasando detrás. Y entonces yo mismo estoy tomando el riesgo de dar mi privacidad en parte de pago para algo. Ciertos anunciantes, con todo el problema del juicio a Facebook, comenzaron a irse de su plataforma y varios gobiernos alrededor del mundo están tomando medidas al respecto. Un ejemplo de esto es el gobierno australiano que inició demandas hacia Google por el uso de datos personales, al igual que lo hizo India. Como yo les comenté, en este mismo juicio de India se supo lo de Google Assistant. En Europa es donde se están tomando, a mi parecer, más seriamente las cosas, ¿no? Están tratando de lograr un futuro digital compatible con la democracia, mediante el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? El objetivo es que las empresas no lleguen a tener la misma influencia que tiene el gobierno chino con sus habitantes. Y también creo que esta es una opinión muy personal, estamos en un momento de despertar, ¿no? Y de resistencia para que el capitalismo de vigilancia, como lo conocemos, llegue a su fin, ¿no? Que las empresas no tengan tanto poder sobre nosotros. Es una lógica económica completamente dañina que nos roba de una forma con la que nunca estuvimos de acuerdo y pone en riesgo nuestra forma de pensar, que es lo que nos da sentido como seres humanos.
esa fue mi charla. Espero que les haya generado algo. Eh, Espero que tomen los consejos que les di para proteger nuestra privacidad. Y les dejo, voy a compartir mis PPTs y les dejo links útiles y bibliografía que utilicé para esta charla. El libro de Shoshana Zuboff, que yo lo usé como inspiración para dar esta charla. Es un libro muy bueno que salió en el año 2019. Ella tiene múltiples entrevistas. Les recomiendo que si les interesa el tema, la busquen y vean su opinión en las entrevistas. Tenemos el documental de Netflix que toma esto que yo les dije de forma más llevadera quizás en lo que es el tema audiovisual, ¿no? Porque además de contar las cosas reales, cuenta una historia detrás que es ficticia, pero es muy interesante para ver qué es lo que pasa. Y los sitios de los que le hablé para mejorar nuestra privacidad. Les dejo mis redes sociales, yo llamo Matías Dulce, y cualquier duda que tengan o alguien que esté más interesado en el tema o charlarlo, pueden contactarme y les voy a estar respondiendo. Y muchas gracias y agradezco el espacio brindado por Blue Space.